Coraline y la puerta secreta. Departamentos El Palacio Rosa. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está ese pozo de mierda? ¡Hola! ¿Tú eres la emo de la mansión? No, estúpida. Soy Coraline. ¿Caroline qué? ¡Coraline! ¡Coraline Jones! Ah, con 100 S. ¡Ay! ¡Qué raro que ustedes se mudaron! Mi tío es el dueño del Palacio Rosa y no le renta a familias que campean las bolsas. ¿De qué hablas? Tú sabes de lo que hablo. ¿Quieres venir a mi casa a jugar videojuegos? No, porque no soy friki, estúpida. Casi pisaba mierda ayer, mamá. Ajá. Y encontré una friki. Excelente. ¿Y puedo salir? El día es perfecto para fumar. No, Coraline. El cigarro es muy malo y tú eres una culo cagado todavía. Mamá, quiero oler a cocaína cuando mis amigas me visiten. ¿No es a lo que venimos aquí? Algo por el estilo, pero no pueden ver las bolsas. Ese no es mi peo. No dije que lo fuera. Es increíble. Ustedes les pagan por dar las bolsas del club y se las agarran. Coraline, no tengo tiempo para tus berrinches. Y aún tienes que desempacar cosas. ¡Quiero que desempaques! Uy, sí, eso suena divertido. Una friki te dejó esto en la puerta. ¡Mamá, ya se metió en Facebook a ver chisme! ¡Toma! ¿Qué le pasa a esa chingona? ¿Quieres que yo me meta esto en la totonita? ¡Uy! Actualizó el Facebook. Vamos a ver. Hola. ¿Cómo van las cosas? Papá, ¿puedes dejar de ver ese huevo? Lo siento. ¿Y las bolsas del club? No lo sé. Tu mamá debe de saber. ¿Qué está haciendo? Metida en su fase. Bueno, mira, para contar la historia, hay una poseta en una de las habitaciones de arriba. Anda ahí, para allí te metes, ¿oíste? Creo que te llevará a otro mundo. ¿Eh? Tú solamente sigue el guión de este estúpido video. Ok. ¿Y qué es eso? ¡Nada! Esta era la poseta que él decía. Voy a ver qué hay. ¡Alto! ¡Yo no me voy a meter ahí! ¡Olvídenlo! Oh, mi nena linda es. Qué consentida estás. Come esta arepa que está hecha a base de mierda.
¿por qué tú nomás cocinas, mamá? Coraline, ya lo habíamos hablado. Tu padre cocina, yo flojeo y tú te cortas las venas. Te juro que compraré comida en cuanto venda las bolsas. Ahora cómete esa vaina, si no te vas a desaparecer. No, mejor paso, voy a dormir. Se fue a dormir temprano. Pues sí. ¿Qué puedo hacer con esto? Yeah. ¡No! ¡Me voy a dormir! ¡Ay, me estoy cagando! ¡Ay, me hice popó en la cara! Mi mamá me va a joder. ¡Ay! Voy a ir a la poseta mágica. A ver. ¡Ay! ¡Ay! Ay, vamos a ver. ¡Oh! ¡Está limpio! Voy a meterme. ¡Yeah! ¡Oh, síguete, no, socorro! Mamá, ¿qué haces aquí a medianoche? Llegas a tiempo para comer, Coraline. ¡Ah! ¡Eres Hinata! Tú no eres mi madre. Mi madre no es Hinata. Mi madre es Kyary Pamiu-Pamiu-chan. ¿Y dónde estoy? Es muy hermoso, hay comida, hay educación y no tampeo las bolsas del club. Pues sí. Bueno, soy tu otra su madre y tu padre está por allá. Voy a buscarlo, estoy preparando una deliciosa comida que te va a hacer cagar hasta el domingo. Socorro. ¿Papá? Oh, ¿qué tal, Coraline? Tienes los dientes amarillos. ¿Quieres oír mi nueva canción? Mi padre no sabe tocar el piano. No es necesario, te tocaré una muy hermosa. Ponte atenta y te verás esta música tan angelical para tus oídos. ¡Empiezo! Esa de ojo blanco dice que vayamos a saltar. Ok, vamos. Agradecemos con gesto agradable la leche sabrosa de las tetas de tu madre. ¡Psh! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Está delicioso! ¿Te gusta o no? Bueno, no escuchaste. Bueno, no me hables así. Pobrecita, ha pasado mucha hambre en Venezuela. Lo sé. Coraline, Coraline, ¿te quieres quedar con nosotros en esta madre? ¿Hay wifi? Sí. ¿Hay educación? Sí, por supuesto que hay educación. ¿No hay inseguridad? Puedes salir con tu computadora incluso a la calle, al centro de la plaza. ¿Hay un presidente bigotudo que manda el país? ¡No! ¡Me quedo! Mándenle un WhatsApp a mis padres y díganles: